Buenas tardes, mi nombre es Janet Saraí Cernibarra, soy de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Enfermería Los Mochis y hoy les voy a presentar el procedimiento de laboratorio Signos vitales en el adulto mayor. Signos vitales en el adulto mayor. Toma de presión arterial. Se basa en la interrupción del flujo sanguíneo de una arteria habitualmente branquial mediante la aplicación de una presión uniforme con un manguito hinchable. Cuando la presión aplicada es mayor a la presión arterial, el vaso se colapsa y el flujo se detiene, no auscultándose ningún ruido. Al ir disminuyendo la presión del manguito, el flujo del vaso se restaura, originando unos ruidos característicos del flujo turbulento que progresivamente se pasa a un flujo laminar, lo que permite el cálculo de la presión sistólica y diastólica. Los ruidos que permiten dichos cálculos se conocen como fases de Korotkov. Objetivos: valorar el estado de salud de enfermedad, ayudar a establecer un diagnóstico de salud, proporcionar los conocimientos necesarios para medir y valorar la presión arterial del paciente. Equipo y material: paumanómetro, estetoscopio, hoja de registro y bolígrafo. Procedimiento: valorar el estado físico del paciente para elegir la zona de toma de la presión arterial. Asegurar antes de realizar la medición de que el paciente no ha realizado ejercicio previo ni ha sufrido ninguna alteración emocional. Adecúa el tamaño del manguito a la estructura anatómica del paciente. Baumanómetro con manguito, comprobando su buen funcionamiento y verificando que el indicador del manómetro esté en cero, comprobando que el manguito esté totalmente desinflado. Informar al paciente de la técnica que se va a realizar, la postura adecuada del paciente para la medición de un decúbito supino en sedestación. El brazo debe descansar sobre una superficie firme, encontrar al mismo nivel que el corazón y sin ropa que lo comprima. Lavado de manos. Colocar el manguito alrededor del brazo del paciente de forma en la que la bolsa hinchable esté directamente encima de la arteria braquial y que el borde inferior del manguito quede por encima de la fosa antecubital. Fija el manguito sin ejercer una presión excesiva. Comprueba que el manómetro de presión funcione correctamente colocando el estetoscopio. Coloca el estetoscopio. Palpa la arteria con la punta de los dedos y coloca la membrana del estetoscopio sobre la misma sin aplicar presión. Infla el manguito rápidamente hasta que su presión sobrepase de 20 a 30 la presión arterial sistólica estimada, lo que se puede comprobar para la desaparición del pulso radial. Desinfla el manguito lentamente. Observa atentamente el manómetro. El primer sonido que se escuche marcará la presión sistólica. Seguir desinflando lentamente hasta que se deje de escuchar los latidos. La cifra que marque el momento del manómetro será la presión diastólica. Retire el manguito y desinfle. Toma de temperatura axilar. La temperatura axilar es una magnitud física que expresa el nivel de calor que ostenta el cuerpo determinado en un objeto, ambiente, entre otros, en tanto la misma se encuentra estrechamente vinculada a las nociones del frío, menor temperatura, y de calor, mayor temperatura. Objetivos: proporcionar los conocimientos necesarios para conocer la temperatura corporal. Equipo y material: termómetro clínico, gasas no estériles y guantes. Procedimiento: lavado de manos clínico, que explica al paciente el procedimiento a realizar y colocar guantes. Comprueba que la axila esté seca, de no ser así secaremos con una gasa. Baja la columna del mercurio a 35 grados centígrados y de forma ascendente y descendente. Coloca al paciente en el pliegue axilar y el termómetro y colocar el antebrazo cruzando sobre el tórax. Una vez colocado el termómetro, espera de 3 a 5 minutos para leer la temperatura. Retira el termómetro sin tocar el bulbo. Lee la temperatura si es termómetro de mercurio, colocarlo a la altura de los ojos para realizar la lectura. Anota la temperatura en la gráfica de enfermería, recoge el material. Acomoda al paciente, lava las manos adecuadamente y limpia el termómetro adecuadamente. Toma de frecuencia cardíaca. Onda pulsátil de la sangre originada por una contracción del ventrículo izquierdo que resulta de la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Objetivo: proporcionar los conocimientos necesarios para medir la frecuencia del latido cardíaco y valorar el ritmo y el volumen del pulso. Equipo y material: reloj con segundero, hoja de enfermería, bolígrafo y estetoscopio.
Procedimiento. Comprueba la entidad del paciente, explica al paciente el procedimiento y el motivo del mismo y pedirle su colaboración. Sitúa al paciente en decúbito o sentado. Coloca la región o miembro donde se va a tomar el pulso en posición de descanso y sobre la superficie firme. Lavado de manos clínico para el pulso periférico. Apoya la yema en el segundo y tercer dedo índice y medio sobre la arteria y comprimir hasta sentir la pulsación. Percibe durante unos instantes el latido antes de iniciar la contabilización. Cuando las pulsaciones durante 15 y multiplicar por 4, si el pulso es irregular, contar durante el mismo y o tomar el pulso apical. Valora al mismo tiempo el volumen y el ritmo del pulso para el pulso apical. Destapa el tórax del paciente, colocar el estetoscopio sobre el quinto espacio intercostal izquierdo de la línea media clavicular. Cuenta los latidos durante 60 segundos observando al mismo tiempo el ritmo. Toma de frecuencia respiratoria es la cantidad de ciclos respiratorios que aparecen en un individuo durante un minuto. Un ciclo respiratorio está formado por una inspiración, aire que entra, y una expiración, aire que sale. Objetivo: proporcionar los conocimientos necesarios para determinar la frecuencia respiratoria del paciente y valorar las características de la misma. Equipo y material: reloj segundero, hoja de registro, bolígrafo y estetoscopio. Procedimiento: lavado de manos clínico y colocar al paciente en posición sedente o decúbito dorsal. La respiración debe ser contada sin que el paciente se percate de ello. Observa al paciente y contabilizar las elevaciones del tórax y abdomen durante un minuto. En caso de no poder contabilizar el movimiento torácico a simple vista, contabilizar la frecuencia poniendo la mano sobre el pecho del paciente o utilizar el estetoscopio en el tórax. Observa las características de la respiración, amplitud, ritmo, profundidad y sonidos respiratorios, así como la coloración de la piel y las uñas. Muchas gracias por su atención.